Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. Una intensa discusión sostuvieron los presidentes Evo Morales y Sebastián Piñera en la cumbre CELAC por la demanda marítima boliviana. El mandatario chileno respondió, entre otras cosas, que los temas de soberanía no se negocian por intereses económicos. Para conversar sobre este tema está con nosotros la profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, Jimena Fuentes, a quien damos la bienvenida. Muchísimas gracias, profesora, por acompañarnos para conversar de este tema. Ya la hemos visto experta en Derecho Internacional, la hemos visto en el tema de la Haya, fue parte también de la delegación de Chile ante la Haya, y queremos tocar ahora el tema de Bolivia, porque es otra de las amenazas que durante los días de la Haya salió que también podía venirse. Y en esta cumbre CELAC el presidente Evo Morales nuevamente puso el tema de la mediterraneidad de Bolivia sobre la mesa. No es extraño, pero ¿tiene algo de real esta solicitud de Bolivia, de esta petición de Bolivia? ¿O es una demanda que hace internamente, es un discurso interno? A ver, yo creo que tiene mucho de real, en el sentido de que esta ha sido una aspiración boliviana que se ha extendido por muchos años, ¿verdad? Por más de 100 años tenemos esta aspiración, y en ese sentido es completamente legítimo que cada gobernante boliviano plantee el tema de obtener de parte de Chile un acceso soberano al mar. Ahora, en cuanto a demanda jurídica, en ese sentido no es realista, en el sentido de que no. Jurídicamente? Claro, cuando uno lo piensa desde el punto de vista jurídico, no hay un derecho que asista a Bolivia en obtener una salida soberana al mar. No es que haya aquí un acreedor y un deudor respecto a la salida al mar. Así que como negociación política, ningún problema. Como demanda jurídica es donde uno piensa y dice, bueno, la verdad es que aquí Bolivia al parecer está errando la estrategia. Porque nosotros escuchamos infinidad de veces respecto al mismo caso de Perú, de que no había temas pendientes con Perú, no hay nada pendiente con Perú, y eso se reiteró, lo escuchamos muchas veces, y parece que sí había, porque estamos en lo que estamos en La Haya. Ahora, este tema, ¿qué diferencias tiene con la demanda marítima, digamos, territorial de Perú? Bueno, en el caso de Perú, está bien, nosotros y Chile insiste en que en verdad no había una legítima causa para reabrir un tema ya zanjado por los acuerdos del 52 y del 54. Ahora, uno siempre puede convertir un caso que está cerrado en un caso jurídico nuevo, simplemente señalando, sabe que ese tratado no delimitó lo que usted dice que delimitó. Ok, y se convierte en una controversia y en este caso nosotros fuimos a La Haya para solucionar ese tema. ¿Puede decirlo Bolivia? En este tema con Bolivia es distinto, porque en este tema tenemos un tratado de 1904 que es muy claro, en que fijó un límite terrestre entre ambos países y en que Bolivia reconoce a perpetuidad la soberanía de Chile sobre estos territorios que antiguamente eran bolivianos. Eso está tan claro, con posterioridad eso está tan al fin de la guerra, no fue con la bayoneta en el cuello, como dice autoridades ahora de gobierno boliviano. Exactamente, de hecho la tregua se firmó en 1884 y el tratado es de 1904, o sea, hay 20 años sin conflicto bélico. Entonces el caso es distinto porque está claro que aquí hubo una delimitación terrestre clarísima. Siempre uno podría decir, bueno, hay una ambigüedad, la podríamos conversar, pero tampoco Bolivia jamás ha presentado eso como su caso. Pero lo presentó ante la Sociedad de las Naciones en 1920, 1921 y después con posterioridad también hizo otro intento. Claro, pero todos esos intentos han estado basados en la inherente injusticia del tratado. Es decir, ninguno niega que hay un tratado que dice lo que dice. Entonces, las causales que invoca Bolivia vienen a ser un tanto exógenas. Es, bueno, dice lo que dice, pero resulta que es injusto que un país pierda el mar. Dice lo que dice, pero era muy cercano a la guerra, entonces podemos decir que fue un tratado impuesto por la fuerza. Cosa que en los hechos no es posible probar, ¿no? Entonces, como usted ve, no hay ninguna cuestión inherente de ambigüedad del tratado. Ambos reconocen, Bolivia reconoce, que es un tratado clarísimo.
Entonces lo que está tratando de buscar es estas causales exógenas. En eso es muy distinto al caso peruano. Ahora, el presidente Evo Morales, tanto en esta cumbre como en Cochabamba, ha insistido en poner como ejemplo lo que ocurrió en Panamá, entre Panamá y Estados Unidos. Eso tiende a confundir porque también es un caso distinto, ¿no? Claro, todas esas invocaciones, también hizo una comparación con Malvinas, son todas distintas, pero yo creo que hay un punto que uno no debería desconocer. Y es que todos llevan, yo creo que lo que el presidente Morales quiere dar a entender es que todo tratado suscrito entre dos potencias respecto de cualquier punto, en estos casos de límite o de jurisdicción sobre una determinada zona, todos pueden cambiar. En el fondo es una manera de rebatir esto de la intangibilidad de los tratados. ¿Ya? Porque la intangibilidad de los tratados se usa también en un discurso muy de lugar común. Uno dice, los tratados son intangibles. La verdad es que los tratados son intangibles en un aspecto y en otro no. Son intangibles en el sentido de que una parte unilateralmente no los puede modificar, ni los puede desahuciar unilateralmente. ¿Y sería intangible si los dos están de acuerdo? Pero todo tratado, como cualquier contrato, siempre es revisable si las dos partes están de acuerdo. Entonces, en el caso de Panamá, hubo un tratado, el Tratado Torrijos-Carter, que señaló, bueno, en un determinado tiempo vamos a devolverle a Panamá la administración del canal, que en ese momento estaba, porque así lo había decidido un tratado anterior, de 1903, si no me equivoco, había decidido que la administración del canal y la jurisdicción del canal era enteramente de los Estados Unidos. Y entonces en 1977 eso cambia. En ese sentido, si ambas partes están de acuerdo, no hay problema. Pero en este caso es distinto absolutamente. Pero dependería entonces de la voluntad política, por ejemplo, de un gobierno chileno decir, ok, ¿podemos revisarlo? Es que ese es el punto. Cualquier solución que uno pueda dar va a depender de una voluntad política de ambas partes y de una negociación. Y eso es lo que siempre es una posibilidad. Es decir, si un gobierno chileno, así por poner una hipótesis, un gobierno chileno en un momento dado, supongamos en 100 años más, las cosas han cambiado y hay un gobierno chileno que, mirando también la opinión pública chilena, se da cuenta que en Chile hay una opinión pública que está dispuesta a otorgarle algún territorio con soberanía a Bolivia, entonces no habría ningún problema para que ambos países suscribieran un tratado y así lo establecieran. Es decir, no es una ilegalidad en el derecho internacional hacer eso. ¿Ya? Lo que pasa es que en Chile en estos momentos no está esa voluntad política, pero la ha estado antes. Sí, pero ha estado en el tiempo. Yo le quería recordar que el tema de mar por gas no es una tesis nueva. Y tal vez se ha buscado de distintas fórmulas, un corredor o tal vez un enclave soberano en el mar, no se ha dicho abiertamente, pero ha estado rondando la idea. ¿Cuán posible es que eso ocurra? A ver, si uno mira la historia, hubo un momento en que fue muy posible, por lo menos existía la voluntad política de parte de Chile para otorgar un corredor con soberanía, que fueron estas negociaciones de Charaña, ¿verdad?, bajo el gobierno de Augusto Pinochet. Y entonces estuvimos muy cerca de poder otorgar eso a Bolivia. Pero ¿qué es lo que pasa? Efectivamente hay una cláusula en el tratado con Perú, en el tratado de 1929, que señala que cualquier cesión territorial que incluya territorios que antes de la Guerra del Pacífico le pertenecieron a Perú, requiere del consentimiento del Perú. Y eso, claro, hace todo más difícil, porque ahora ya no es necesaria la voluntad política de solo dos países, sino que también de Perú. Y en ese momento Perú planteó una serie de condiciones que eran inaceptables para Chile. Y entonces esa negociación fracasó. Y durante el gobierno del presidente Mesa y del presidente Lagos efectivamente hubo conversaciones por el tema del gas, por dónde sacar este gas que estaba en Tarija, en la región, en la zona de Tarija boliviana, que eran aparentemente pozos muy ricos, pero debajo de la tierra no valían nada, sino que había que sacarlos por alguna parte, y Chile ofreció uno de sus puertos, y esa era la negociación mar por gas que se estaba dando en esa época, pero sin soberanía. Claro, sin soberanía. Y el problema, esta es una opinión bien personal que yo tengo respecto de Bolivia. Bolivia, a ver, cuando uno negocia, siempre tiene que estar dispuesto a, de alguna manera, ceder en las pretensiones máximas que uno pueda tener. Y Bolivia en esto
últimamente ha tenido una posición bastante recalcitrante en ese sentido, de no moverse. Su petición parece ser única. Solamente aceptaría soberanía acceso al mar con soberanía territorial completa, plena. Y en la historia uno puede ver que hay muchos casos de entrega de jurisdicción sin soberanía. Y jurisdicción que puede ser bastante amplia. Es decir, el mismo ejemplo del Canal de Panamá. El Canal de Panamá estuvo bajo jurisdicción de los Estados Unidos muy, muy amplia, aplicando las leyes de los Estados Unidos y etcétera. Pero el canal siempre fue soberanía territorial panameña. Bueno, seguimos conversando sobre la diferencia entre soberanía, jurisdicción, lo que podría pasar con Bolivia ante esta demanda nuevamente reiterada por el presidente Evo Morales. Lo escuchamos recientemente en la clausura, de CELAC. Regresamos en unos minutos. Esta es la entrevista de CNN Chile. Estamos de regreso, esta es la entrevista de CNN Chile y estamos junto a la profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, Jimena Fuentes, conversando sobre la demanda marítima boliviana. Estábamos hablando de la diferencia de la soberanía con la jurisdicción, lo que podría ir avanzando Bolivia. Pero, Jimena, esta estrategia de presentar el incumplimiento del Tratado de 1904, que fue a lo que se refirió, a lo que partió refiriéndose el presidente Evo Morales durante la cumbre de la CELAC, esa es una estrategia nueva, que Chile no ha cumplido las condiciones del tratado que establece los límites. ¿Es una tesis nueva que podría afectar, digamos, el cumplimiento del tratado? Claro, es una estrategia que para mí no queda muy claro qué es lo que se podría conseguir por parte de Bolivia con esa estrategia. Es una estrategia que hace ruido en el sentido de señalar una amenaza, ¿no? Voy a demandar a Chile porque está incumpliendo determinadas cláusulas del tratado. Ahora, ¿qué ha surgido aquí? Primero, hay este reclamo, ¿no?, de incumplimiento por el tema de la línea del ferrocarril de Arica a La Paz. Ferrocarril que estuvo operativo creo que hasta el 2005 y que luego esa línea efectivamente se vio dañada por el invierno altiplánico y entonces dejó de operar. Ahí se podría decir, hay un incumplimiento. Sin embargo, cualquiera de estas demandas, de estas acusaciones de incumplimiento, no logra el objetivo de de Bolivia, que es poner en duda, cuestionar, señalar que entonces termina el Tratado de Límites y que entonces tenemos que volver a nuestros límites anteriores, a 1904. Cuando las cláusulas no se hubieran cumplido, ningún tribunal va a aceptar que ese sea el motivo por hacer borrón y cuenta nueva. Exactamente. Todas estas cláusulas accesorias que tiene el Tratado de Límite, construcción de una línea de ferrocarril, pago de ciertas deudas que tenía Bolivia, etcétera, todas ellas... Aquí está. La construcción de la línea, la concesión de créditos, derecho de libre tránsito hacia puertos del Pacífico y el pago de 300.000 libras esterlinas de la época, claro. Que supongo que se pagó parte de la deuda externa que tenía Bolivia en ese momento. Bueno, Bolivia también hizo este reclamo de que sus camiones no podían transitar libremente, que los camioneros los trataban mal, que había un incumplimiento casi contra los derechos humanos de los camioneros, que no podían usar los baños ni se les vendía comida. Todo eso no es argumento. Todo eso es accesorio. Todo eso, supongamos que hay un incumplimiento, solamente para el argumento. Nada de eso afectaría el límite que está establecido por ambas partes en este tratado, porque hay un principio muy, muy importante en derecho internacional, que es la estabilidad de las fronteras. Entonces, un tribunal enfrentado a una pregunta de incumplimiento de este tipo de tratados, a lo más podría decir, sí, sabe, hay un incumplimiento, habrá que, indemnizar, habrá que cumplir. Pero eso no va a tocar el límite entre los dos países. Sin embargo, termina las respuestas ayer del presidente Piñera, le dice que efectivamente el tratado sí se ha cumplido. Demuestra también un poco desconocimiento del presidente Evo Morales, lo deja un poco como desinformado. No, porque es parte de su estrategia. Hay que pensar que Evo Morales está cumpliendo con una estrategia de Estado, con un camino que ha sido fijado, un camino de Estado, que ha sido en estos momentos levantar algo de ruido sobre el Tratado de 1904. Por algo se creó esa oficina de la demanda marítima y por algo también la Constitución, la nueva Constitución boliviana, establece en una de sus cláusulas transitorias que el próximo año
habría que denunciar todos aquellos tratados que sean incompatibles con la demanda marítima soberana boliviana. Entonces, de alguna manera, el presidente Morales tiene que ser leal a ese camino que ya está trazado políticamente en Bolivia. No es error, es parte de una estrategia. ¿Y fue un error presentar nuevamente la tesis de mar por gas, pero mar soberano por gas? Bueno, yo creo que hay que mirar con cuidado lo que ha señalado Evo Morales, porque admite varias lecturas. Una lectura sería que esto es un ofrecimiento de mar por gas, cuando la verdad no lo dijo tan así, ¿no? Dijo, si solucionáramos nuestro problema marítimo, luego podemos conversar de muchas otras cosas, entre esas el gas, ¿verdad? Y ustedes obtendrían un gas mucho más barato del que hoy día tienen importándolo, etcétera. Como se ve, no es una oferta de intercambio, de una compensación mar por gas. A mí me parece que es más bien tratar de señalarle a Chile los beneficios que tendría que Chile le otorgara soberanía marítima en alguna parte del territorio, porque después vendrían cosas positivas. ¿Y con los riesgos de la dependencia del gas para Chile también? Bueno, claro, dependencia en este caso de Bolivia, que a lo mejor también ahí hay que preguntarse cuán fiable es esta contraparte que Chile podría tener en materia de gas. ¿Cómo calificó la respuesta del presidente de la República? Bueno, no puedo pronunciarme mucho sobre calificar al presidente, además que ahora soy ministro suplente del Tribunal Ambiental, así que no debería calificar a otros poderes del Estado. Pasamos entonces a esa pregunta. Pero respecto a lo que Bolivia ha reiterado, porque después de esta respuesta el presidente Evo Morales dijo, bueno, pero la demanda soberana del mar es irrenunciable, y esas fueron sus últimas palabras, y él ha venido repitiendo mientras ustedes estaban en La Haya frente al tribunal por el tema de Perú. En una entrevista él dijo, tenemos lista la demanda marítima contra Chile. ¿Hay antecedentes de dónde, cuándo va a presentar esa demanda? Y también la tesis de Chile, la estrategia de Chile frente a Perú fue siempre decir no hay nada pendiente y estamos en La Haya. ¿Va a ser la estrategia también de decir frente a Bolivia no hay nada y no prepararnos? Ya, a ver, sobre no hay nada pendiente uno mismo puede decir, no tengo nada pendiente con mi vecino, ¿verdad? Pero mi vecino puede tener algo los vecinos son conmigo, impredecibles, así es sí. que siempre está la posibilidad, y si hay un tribunal, siempre puede llegar una demanda, porque puede ser incluso una demanda infundada, pero siempre puede llegar. Entonces, si hay jurisdicción de un tribunal, puede llegar una demanda. La gran pregunta con Bolivia es si es que hay o no hay jurisdicción de un tribunal. Y esa respuesta la vamos a tener que dar al siguiente corte comercial. Tenemos que hacer una pausa en la entrevista de CNN, pero ya regresamos junto a Jimena Fuentes, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Chile. Estamos hablando de Bolivia. Con la entrevista de CNN Chile. Estamos junto a Jimena Fuentes, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Chile y de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estamos conversando sobre la demanda marítima boliviana, que finalmente Evo Morales ha insistido mucho en que tiene la demanda lista, pero ¿dónde la puede presentar? Bueno, este es otro problema que tiene Bolivia. Ha sido una opinión bastante jurídica, tratando de guardar distancia. Si yo tuviera que asesorar a Bolivia, por ejemplo, lo primero que le diría es, bueno, aquí tenemos un problema, ¿a qué tribunal vamos? En derecho internacional, ningún país puede ser demandado a menos que haya antes aceptado la jurisdicción del tribunal. Es decir, tiene que haber dado su consentimiento para ser demandado. Y esto se puede hacer en el momento en que surge una controversia o antes. En el caso con Perú, está el Pacto de Bogotá, ¿verdad?, del cual Chile es parte. Entonces ahí se está aceptando que la solución de controversia entre los países partes de este pacto puede ser llevada a La Haya. Entonces una posibilidad sería, bueno, el Pacto de Bogotá, que Bolivia diga, voy a invocar el Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá tiene una cláusula, un artículo muy importante que establece una limitación temporal a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.
Entonces señala, no se podrán llevar a la Corte Internacional de Justicia cuestiones que ya hayan sido solucionadas por un fallo de un tribunal o por acuerdo entre las partes, o que se estén gobernadas por un acuerdo entre las partes anterior a la fecha de suscripción de este pacto, que es el 30 de abril de 1948. Y entonces ahí tiene el problema, porque este tratado es de 1904, bien anterior. Entonces pero Bolivia... el otro tribunal de La Haya podría recibirlo. Claro, pero veamos lo que hizo Bolivia para poder saltarse esta cláusula. De hecho, Bolivia ratificó el Pacto de Bogotá recientemente, y lo ratificó con una reserva. Una reserva es una declaración que hace un país señalando que quiere ser parte de un tratado, pero que no se le aplique una determinada cláusula. Entonces dijo, yo reservo ese artículo, precisamente el de la limitación temporal. ¿Y se le aceptó? Y lo que pasa es que, en ese caso, a los países que ya son parte, les asiste un derecho, que es objetar esa reserva, y no solo objetarla, sino que objetarla y solicitar que entonces no se tenga por existente el tratado entre las dos partes. Y eso es lo que hizo Chile, obviamente. Objetó la reserva y señaló que era tan inaceptable para Chile esa reserva, que entonces consideraba Chile que no hay tratado, no hay Pacto de Bogotá entre Chile y Bolivia. Por lo tanto, no hay Pacto de Bogotá que pueda invocar en estos momentos Bolivia. ¿Y dónde podría presentar? Tendría que buscar otro tribunal. Y bueno, el propio tratado de 1904 tiene cláusulas de solución de controversias. Y estas cláusulas de solución de controversia, una de ellas señalaba, cualquier problema de interpretación o aplicación de este tratado será solucionado por el emperador de Alemania. Eso señalaba en 1904. Bueno, el emperador de Alemania no quiso aceptar este encargo, y por lo tanto se quedó sin tribunal para solución de controversia el tratado, y entonces Chile y Bolivia celebraron un protocolo por el cual reemplazaron lo que era el emperador de Alemania por la otra corte que hay en La Haya, que es la Corte Permanente de Arbitraje. Esa Corte Permanente de Arbitraje es un sistema para nombrar árbitros, y está regido, en esa época se regía por un tratado muy antiguo de 1899, y luego fue modernizado y ahora está regido en la relación Chile-Bolivia por un tratado de 1907. O sea, tenemos que pensar en una corte que funciona con unos parámetros muy antiguos. Y tan antiguos son que hay una serie de obstáculos que ese tribunal regido por ese tratado de 1907 tendría para funcionar. Y uno de esos primeros obstáculos que tendría que lograr solucionar Bolivia para demandarnos es que hay que nombrar un tribunal arbitral, y a ese tribunal arbitral hay que señalarle cuál es la pregunta que se va a someter al tribunal. O sea, si las partes no se ponen de acuerdo en el tribunal y en la pregunta que se va a someter al tribunal, entonces es muy difícil que llegue a funcionar. Vemos que es un camino larguísimo el que tiene Bolivia, pero no puedo dejar de preguntarle, usted estuvo en La Haya mientras estaba Chile litigando con Perú, y Bolivia envió una delegación. ¿Esa delegación finalmente contactó abogados? ¿Qué hizo en la práctica? A ver, yo entiendo que Bolivia ha contactado a algunos abogados, esto es lo que se escucha, ¿no? Que ha contactado a algunos abogados con anterioridad para hacerse asesorar en esta posible demanda. Yo no sé lo que los abogados le habrán dicho, pero me imagino que le han dicho que es un poco difícil porque todavía no se presenta ninguna demanda. Ahora, la delegación boliviana que estuvo en La Haya estuvo como observador de los alegatos orales, nada más. De hecho, nosotros vimos a la delegación boliviana sentada a nuestra izquierda, y que es algo muy común cuando países están preparando alguna demanda o quieren enterarse de cómo funciona la Corte o quieren enterarse de los argumentos de las partes, mandan una delegación. Pero no hubo nada. ¿Y Chile se está preparando en el caso eventualmente de que consiguieran equipo jurídico y lograran algún tribunal? Chile se está preparando desde que se señaló que esto era una posibilidad y que había una oficina que se llama Oficina para la Demanda Soberana, ¿no? Es lo que cualquier país haría. Por ejemplo, toda esta labor que hay que hacer cuando uno tiene un juicio, toda esta labor de investigación en todos los archivos, conocer toda la información. Bueno, eso es lo que está haciendo Chile. Sí. Muchísimas gracias, profesora Jimena Fuentes. Ella es profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Chile y también de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hemos conversado con ella el tema de Bolivia. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Sigan en la compañía de CNN Chile. Gracias.